eran los propósitos de este nuevo año? Silencio en la sala. ¿Ya hemos tirado la toalla? No. Ah, bueno. Eso nunca. Eso nunca. Se Bueno. caerá la cuerda, pero la toalla no. Ah, eso es con la pinza. Aunque hoy hemos pasado ya la mitad de enero, hace unas semanas estuve pensando qué es lo que hemos estado celebrando. El nacimiento de Jesús. Y pensando sobre las redes sociales, ¿cómo hubiera sido el nacimiento de Jesús existiendo en las redes sociales? Uy. ¿Os lo habéis imaginado alguna vez? ¿Os lo habéis preguntado? No. Pues mira, encontré este vídeo que es genial. Quienes lo hayan hecho merecen un buen reconocimiento. Eso sí, como hemos estado hablando y Graham nos lo dijo al principio, es una iglesia multicultural, multilingüística, pues claro, el vídeo tenía que estar en otro idioma que no fuera el castellano. Esta vez le toca al portugués. Bueno, como veis aquí, han salido varias redes sociales, bueno, por lo menos un correo electrónico conocido. Todos ellos comparten una misma idea, un mismo núcleo, por así decirlo, un mismo alma. Y ese alma es el algoritmo que está detrás de todas estas aplicaciones. Y es de lo que vengo a hablaros en esta mañana. Por un lado tenemos estos algoritmos, espero que no os perdáis mucho, que a lo mejor se me van a escapar un montón de palabras técnicas,
pero que son necesarias para entender la idea del mensaje de hoy. Si os preguntara, ahora ya no, porque lo tenéis ahí, ¿qué es un algoritmo? Con vuestras propias palabras, ¿sabríais decirlo? Lo más seguro que algunos sí y otros no. Según la RAE, dice que es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. O el algoritmo informático, que es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. En palabras un poco más sencillas, es una secuencia de pasos lógicos para resolver un problema. No es algo nuevo, no es de esta época solo lo del algoritmo, sino que ya se usaba anteriormente y tenía unos orígenes que los vamos a ver a continuación. Pero para que os hagáis una idea, ¿qué función hace un algoritmo? Sería, el más sencillo es, tengo hambre, como. Tengo sed, bebo. Si le vamos a dar un poquito más de complejidad, tenemos que, este es un ejemplo, ¿vale? Tengo una lámpara que no funciona. Y la pregunta, ¿está enchufada? Sí o no. Si no está enchufada, hay que enchufarla. Si está conectada, sigue sin lucir, entonces tenemos otras dos opciones. ¿El foco está fundido, sí o no? Con la bombilla. Esto es lo que sería un algoritmo. La palabra algoritmo proviene de la traducción al latín del... Esto es más complicado, ¿vale? Al-Khwarizmi, que es un nombre del matemático y astrónomo, quien escribió un tratado sobre manipulación de números y ecuaciones en el siglo IX. Es este señor de aquí. Si bien él no fue el creador del primer algoritmo, sino que, como ya mencionábamos antes, no era una cosa nueva, sino que ya en la época de los babilonios lo utilizaban para resolver multiplicaciones y raíces cuadradas. Y los egipcios utilizaban una un poquito más compleja para dar solución a la multiplicación que estaban utilizando ellos. Con lo cual, no es de nuestra época. Si os habéis dado cuenta, de la época de los babilonios, de los egipcios, ya se estaban utilizando. Pero esta persona, que su nombre es Abu, le voy a llamar Abu, me voy a ahorrar el decir el nombre completo o si me equivoco en la pronunciación. Fue conocido porque llegó a conectar todos los algoritmos de un orden lógico, de una manera racional. Durante décadas, esta idea del algoritmo se fue aplicando a varios campos, entre ellos la ciencia, para resolver distintos problemas que se le iba planteando. Pero no fue hasta 1950, 1960 que se empezó a utilizar en la computación, ordenadores, programas, aplicaciones, etc. Y en cierto sentido, el algoritmo se puede considerar que es el alma de todo el sistema operativo, de todas las aplicaciones que estamos utilizando. Y estos algoritmos, el que hemos visto antes, o el más sencillo, que os he dicho, de que si tengo sed, bebo, se puede ir complicando y añadiendo más funciones para que sea más complejo en sí, pero para resolver un montón de problemas que se nos puedan plantear. Y también están aprendiendo, capturando la información que nosotros les estamos dando. Por ejemplo, hay dos aplicaciones muy conocidas. Una os sonará, la otra no. Y es TikTok. TikTok es muy conocido por todos, pero no tiene un origen propio, sino que fue copiada de su parte la aplicación china Douyin. ¿Vale? O sea, es para decir aplicación asiática, aplicación occidental. Douyin significa sacudir la música. Es una red social, igual que TikTok, que consiste en compartir pequeños vídeos. Si estuve mirando las cifras de TikTok y la verdad que asusta.
en el sentido que han superado los 130 millones de usuarios de la aplicación. Y además, cada usuario está alimentando con sus propios datos a la aplicación. Con lo cual, aparte del algoritmo, tiene un montón de datos que gestionar. Para que os vayáis haciendo una idea de cómo funcionan muchas de las aplicaciones. Por ejemplo, si yo ahora me instalo la aplicación de TikTok en mi móvil y paso aproximadamente 1 hora usándola, por cómo yo le doy otra información que no nos damos cuenta, viendo vídeos, qué tipos de vídeos, mi localización, mi número de móvil, etcétera, etcétera, que es que lo tienes que aceptar para poder funcionar con la aplicación, o como dice un buen amigo, si me pueden llamar de todo, pero lo tenemos que dar a aceptar. Si no, no funciona. Por ejemplo, yo estoy viendo vídeos de gatitos, entonces me quedo mirando el vídeo, salto a otro vídeo, me muestra otra cosa, pero no me gusta y la paso rápidamente. Vuelve a aparecer otro vídeo de gatitos, me quedo mirando. Con lo cual, la aplicación va aprendiendo que me gustan los vídeos de gatitos. Pero para que no sea aburrida mi visualización, el algoritmo de vez en cuando me trae vídeos de otro tema. Me pueden gustar más o me pueden gustar menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de información que va recibiendo la aplicación puede llegar a jugar en nuestra contra. Esto quiere decirse. TikTok se le ha acusado o se le ha intentado que cambie el algoritmo en cierto sentido. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, yo hoy estoy un poco depresivo, que hoy no, ¿vale? Y me pongo a ver vídeos de otras personas que están contando su experiencia, su problemática, por así decirlo. Entonces, la aplicación no distingue si es bueno o malo. Simplemente sabe que me ha gustado esa temática de ese vídeo. Y me va a seguir mostrando temáticas parecidas o iguales. ¿Qué va a provocar? Un efecto negativo en mí. Porque es como... estoy alimentando mi propia depresión. Esto ha llegado a generar serios problemas y se les ha pedido que a los dueños de la aplicación cambien la programación para que esto se evite. Claro, ellos han dicho es que es demasiado complejo, el algoritmo es muy complicado, pues que es casi imposible. Puntos suspensivos. Luego, el otro objetivo que tienen todas estas aplicaciones es mantener al usuario todo el tiempo posible conectado a la aplicación. ¿Por qué? Aparte de todos los datos que les regalamos y nuestro tiempo, con eso están monetizando todo esto. Quiere decirse que están ganando dinero a nuestra costa, con nuestro tiempo y nuestros datos. No voy a entrar a explicar cómo monetizan todo ese tiempo y cómo ganan dinero, porque sería más largo todavía la mañana, pero tener en mente esto. Nuestro tiempo vale dinero, pero, por así decirlo, están cogiendo ese dinero que nos pertenece a nosotros. Es figurado, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. ¿Y cómo lo consiguen? Pues, por ejemplo, hemos visto una red social en el vídeo al principio. ¿Alguien me podría decir cuál es? Facebook, correcto. Pero ya tiene unos años, porque la interfaz que nos está mostrando ya es un poco viejita. Pues, por ejemplo, TikTok nos enseña vídeos de esa manera. Y Facebook quiere que pasemos más tiempo en esa aplicación, en su plataforma, mostrándonos vídeos con una respuesta emocional, que nos enganche. ¿Vale? Entonces, pensando en esto, podemos darnos cuenta que el dueño del algoritmo tiene el poder de controlar a los usuarios e incluso llegar a adoctrinar. Y esto es peligroso. Y si comparamos estas dos aplicaciones, Douyin y TikTok, vuelvo a repetir, una es de origen chino y otra es su copia occidental,
Douyin muestra vídeos cortos de unos 15 segundos aproximadamente y muestra al usuario vídeos de otros usuarios con unos talentos musicales, de habilidades manuales, matemáticas, etcétera, o de superación personal. También muestra vídeos donde se respeta a sus mayores, se les escucha, los jóvenes aprenden de los mayores. Pero el gobierno chino lo limita a 40 minutos de uso al día y a los jóvenes les corta esa conexión aproximadamente a las 10 de la noche. Luego tenemos su primo, el occidental, que también son vídeos cortos, pero muestra al usuario normalmente vídeos, podemos llamar chorras, que ni nos ayudan en el sentido, como por ejemplo puede ser la otra aplicación, demostrándonos vídeos de superación, sino además podemos ver, si alguno lo tiene y se ha dado cuenta, vídeos con un alto contenido sensual en jóvenes y en edades muy tempranas. Vídeos absurdos de gente dándose golpes por conseguir un montón de visualizaciones, o vejaciones, bromas pesadas, y no tiene límite de tiempo ni se corta 1 hora. Y además, como acabo de decir, estas aplicaciones pueden generar en el que produce el vídeo, o sea, por ejemplo, yo me estoy grabando ahora y empiezo a recibir likes. ¿Os suena la palabra like? Sí. Que es un me gusta de lo que estoy viendo, puede llegar a generar una adicción. ¿Y cómo se llega a ese punto? Como acabo de decir, yo genero un vídeo, veo que empieza a haber muchos usuarios que le dan like y para mí es adictivo porque digo, wow, me anima a seguir haciendo vídeos similares porque a la gente le gusta y lo va a ver. En realidad esto está relacionado con un proceso químico que hay en el cerebro que suelta la dopamina. La dopamina está relacionado con el placer. Así pues, cuantos más likes, mejor me siento. Más voy a producir este tipo de contenido. Pero, y esta es otra gran pregunta de esta mañana, ¿qué hacen estas empresas con todos nuestros datos? ¿Os suena a vosotros el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica? ¿Os suena, no? A los que no, podéis hacer un pequeño investigación en vuestras casas y van a aparecer cientos de páginas con cientos de noticias. De estas noticias de la BBC, leo textualmente: la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC por sus siglas en inglés, comenzó a investigar a Facebook en marzo del 2018, luego de que se revelara que a través de un test de personalidad se recolectaron datos de los usuarios que luego se vendieron a Cambridge Analytica. Aunque solo 270.000 personas tomaron para hacer el test, un ex empleado de Cambridge Analytica afirmó que los datos se habían obtenido de más de 50 millones de usuarios, mayormente de Estados Unidos. Fueron recolectados sin su consentimiento explícito a través de sus redes de amigos. Más adelante hubo reclamaciones de que estos datos pudieron haber sido utilizados para tratar de influenciar los resultados de las elecciones presidenciales en el año 2016 en Estados Unidos y posteriormente en el Brexit del Reino Unido de ese mismo año. Además de Cambridge Analytica, otras compañías tuvieron acceso a la información de los usuarios y los utilizaron sin su consentimiento. Después de las investigaciones que se llevaron a cabo, Facebook tuvo que pagar una multimillonaria multa de 5.000 millones de dólares, que obligó a cambiar la cultura de privacidad de Facebook y disminuir la probabilidad de violaciones continuas. Esto provocó que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, tuviera que salir en su propia red social a poner el siguiente mensaje: en adelante,
cuando lancemos una nueva función que utilice datos o cuando modifiquemos una opción para usar los datos de una nueva manera, tendremos que documentar cualquier riesgo y los pasos que estamos dando para mitigarlos. Entonces, esto también nos lleva a plantearnos otra pregunta. ¿Todo lo que nos muestran y vemos en distintas redes sociales son ciertas? Es importante tener presente que son capaces, como decía antes, de modificar el pensamiento de los usuarios, controlando lo que vemos y lo que no vemos, y lo que ellos dicen que son verdad y lo que no lo son. Si os acordáis, en la pandemia, por lo menos aquí en España, se puso muy de moda una palabra, las fake news. ¿Os suenan? Que son noticias falsas. Pero, ¿quién dictamina que esas publicaciones son ciertas o son falsas? En el caso de Facebook, tuvo que tomar medidas. Y esas medidas los llamó verificadores externos para esta plataforma y todas las que aglomera dentro de su empresa. Pero no son más que empresas con una capacidad de inyectar al código principal, al código de Facebook, su propio algoritmo, para así dar veracidad a las noticias. Actualmente Facebook posee más de 60 verificadores externos en todo el mundo. Por ejemplo, en España salió con 4 empresas. Agencia AFP, Agencia Francesa de Prensa, Maldita.es, Neutral y Agencia F de Noticias. Hasta aquí podéis decir, ah, vale, bien, Facebook tiene un problema de seguridad en sus datos, ahora lo ha intentado corregir con empresas externas. Todos decimos, ah, vale, bien, le han pegado tirón de orejas, ha tenido que pagar la multa, pero ¿qué pasa si hacéis como yo, y no soy el único que lo ha hecho, que empieza a indagar un poco en los datos de estas empresas? Y os vais a sorprender. Voy a empezar con Maldita.es, ya el nombre. Su cofundadora y CEO es Clara Jiménez Ruiz. Para quien no le suene, esta señora empezó trabajando en Radio Intereconomía, hablando de cine, y luego pasó a La Sexta. Primero como becaria en los servicios informativos, y después ayudando en diferentes programas como Debate al Rojo Vivo, La Sexta Columna, La Sexta Noche, hablando de política y haciendo coordinación de redacción. Entre 2013 y 2018 estuvo en el equipo de El Objetivo, también de La Sexta. Con lo cual, esta señora ha pasado aproximadamente unos 9 años de su carrera trabajando en La Sexta. Y es miembro del Consejo Asesor Internacional de Fact Checking Network, por sus siglas IFCN. Esta empresa es la que aglomera todos los verificadores externos que poseen muchas aplicaciones a nivel mundial. Ya os vais haciendo una idea de quién está detrás de Maldita.es. Vamos a seguir con la otra, Neutral. A muchos os sonará el nombre de Ana Pastor, que es la presentadora de uno de los programas de La Sexta. Es la fundadora. Y es pareja del periodista Antonio García Ferreras, también de La Sexta. Aunque esta señora comenzó en el 98 en Teletoledo, continuó por Radio Televisión Española, CNN en español, y desde el 3 de abril está en la empresa A3 Media. Os sonarán de Antena 3 y La Sexta. Y lidera el programa del Objetivo. Y en su web es muy gracioso. Dice, el equipo de Neutral es el pionero de Fact
fact-checking en España. Y la otra, Agencia F de Noticias. Su presidenta es Gabriela Cañas y ha formado parte del grupo Prisa y el periódico El País. Bueno, no me voy a enrollar más sobre esto, pero ¿sois capaces de ver la línea de conexión que hay en todas estas empresas? La línea de pensamiento que hay detrás de todo este grupo. El ideal político que hay detrás. Y ahora nosotros tenemos que creernos lo que ellos dicen, lo que es verdad y lo que no es verdad. Por ejemplo, Facebook. Es del grupo Meta. Y dentro del grupo Meta tiene un montón de aplicaciones y programas. Y entre ellas las más conocidas son estas. Y este grupo de verificadores entra a decir qué es verdad y qué no es verdad en todas sus redes. La verdad que tanto los programas, las aplicaciones, los sistemas operativos son poderosas herramientas de trabajo si somos capaces de hacerlo bien. Y siempre y cuando seamos conscientes de lo que tenemos en nuestras manos. Porque el tiempo que podemos invertir en ellas es nuestro activo más valioso. Así que no se lo regalemos tan fácil ni se lo pongamos tan fácil. Tomemos el control de nuestro tiempo y del tiempo en que lo invertimos. ¿Vale? Por ejemplo, y para romper un poco tanta información así de golpe importante, un resumen de cómo actúan estas aplicaciones. I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight, tonight. Es genial, ¿eh? Quienes han creado el vídeo al principio y chao. Pensando en esto, estas últimas semanas, me he preguntado cómo podía alegorizar esto. Y encontré la solución en, vamos a suponer que nosotros somos programas o aplicaciones. Y Dios es el que nos aplica su algoritmo. En el principio, Dios, tenemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, crea el universo, todo lo que hay dentro del universo, y luego crea al ser humano, hombre y mujer. Con lo cual, en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 2:7, perdón. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra, sopló, es la palabra en hebreo neshama, aliento vital, inspiración divina e intelecto. Con lo cual tenemos que Dios nos insufla su algoritmo dentro de nosotros y nos da vida. Ese algoritmo
era bueno y perfecto, no tenía ninguna falla. Y pues fuimos creados a imagen de Dios. Luego nos dio una función que cumplir. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Os dais cuenta la capacidad intelectiva que tenían Adán y Eva? El código perfecto con todos los datos bien ordenados, que veía una jirafa y dice, se va a llamar jirafa. Veía un rinoceronte, se va a llamar rinoceronte. Y le da al hombre un cometido, una función que debe desarrollar y cumplir. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Os podéis imaginar estando en el Edén, Adán y Eva, caminando con Dios, hablando con Dios, aprendiendo de Él? Wow. Algún día llegará. Ahora, como toda buena película, no podría ser todo tan bonito. Porque si seguís leyendo en el Génesis, no ha pasado, no ha acabado, por así decirlo, el primer libro, y ya en el tercer capítulo, ya el hombre malo. Quiere decirse que le dio unas órdenes concretas, Dios al hombre, lo que tenía que hacer. Y le dijo además, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos cómo Dios trabaja con el hombre. No crea robots, crea al ser humano, le da su código, le dice lo que tiene que hacer, pero le da la libertad de que el ser humano lo haga o no lo haga. Por eso el algoritmo que Dios nos ha dado y dentro del hombre es un poco más complicado, porque somos impredecibles y además creamos incertidumbre muchas de las veces. Pero, como decía en el capítulo 3, el hombre recibe código malicioso. ¿Y quién introdujo ese código malicioso? Satanás. Porque les dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vale, ya tenemos la primera incertidumbre, la primera duda y el primer problema que tiene que resolver el hombre. Pero si os dais cuenta, la sutileza con que Satanás está trabajando. Con que Dios os ha dicho de todo árbol. Ojo con esto, con lo que hemos leído antes. Y luego continúa. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La apariencia con la que Satanás presenta el pecado es de apariencia buena y deliciosa. Así leemos en 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este momento, cuando desobedecen a Dios y Satanás introduce su código, este código fue trastocado dentro del ser humano y fue modificado. Y esa modificación llega hasta nuestros días. En este punto cabe recalcar que muchas de las tentaciones que nosotros recibimos entran con apariencia buena, deliciosa, codiciable. Dices, ¿cómo puede ser malo esto? Pues lo es.
Pero Dios tuvo que intervenir y creó lo que yo he llamado en esta mañana los parches de seguridad. ¿Sabéis lo que es un parche en informática? Estas pequeñas actualizaciones que se hacen o bien en el móvil, en el ordenador, para ir corrigiendo los fallos que pueda haber dentro del código o el algoritmo, ¿vale? Para que no entren en demasía los códigos maliciosos. Y eso lo encontramos en los mandamientos y podemos verlos, leerlos y memorizarlos tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Además de estos parches, introdujo Dios un protocolo que debían de ejecutar para limpiarse. Y ese protocolo está en Levítico, que serían los sacrificios que estaba haciendo el pueblo de Israel para poder acercarse a Dios y limpiarse de todo pecado. Así que tenemos los parches, los protocolos que debemos de ejecutar. ¿Cuántos de vosotros actualizáis asiduamente el ordenador o las aplicaciones? Yo creo que todos, ¿no? Hay algunos que por pereza no lo hacen o simplemente por desconocimiento no quieren hacerlo. Que me parece bien, que es respetable, cada uno por su ordenador hace lo que quiere. Igual que el hombre en su vida puede hacer lo que quiera, pero luego tiene que dar cuentas ante Dios. Pero en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos está recordando constantemente que tenemos que limpiar nuestro código, que nosotros estamos con un código malicioso y que estas actualizaciones no son mensuales ni trimestrales, tienen que ser diarias. ¿Y dónde podemos obtener el mejor código? Correcto. Lo encontramos aquí en la Biblia. En ella nos muestra cómo nuestro código está comparado con el de Dios. Comparándonos con las leyes, los mandamientos, las normas, los protocolos. Pero como he dicho antes, el ser humano no es un robot. Tiene la capacidad de instalarlas o no instalarlas. Y este código malicioso tenemos que tener claro que lo que Dios llama pecado es pecado. No lo podemos darle una vuelta ni ir por otros caminos. Si Dios dice que es pecado, nosotros tenemos que llamarlo pecado y nos tenemos que limpiar de ese pecado. Porque desde el principio, desde la caída del hombre, en Génesis 3, el corazón del hombre está perturbado, está sucio, está manchado. Por eso cuando Jesús estaba predicando y se le acercaron los fariseos a preguntarle cómo era el hombre y tal, o a decirle cómo era, Jesús les dijo: yo sé cómo es el corazón del hombre. Y voy a leer porque esto es importante. En Marcos 7, de 20 a 23, pero Jesús decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Con lo cual, en nuestro corazón hay todo esto. Os podéis negar, pero a Dios no se le puede negar. ¿Y cuáles serían los verificadores externos que usa Dios en nuestras vidas? Si vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento tenemos a los profetas. Y si vamos al Nuevo Testamento tenemos a Jesús, al Hijo de Dios y los apóstoles. Estos verificadores son enviados por Dios para corregirnos, para limpiarnos, para compararnos con el original y reconocer que hemos pecado. Hubo una vez en la que Dios tuvo que intervenir de una manera drástica para limpiar todo el mal que había en la tierra.
Y eso también lo encontramos en Génesis. Y es cuando hubo el diluvio. Porque en aquella época ya existía la maldad exactamente igual que la que tenemos en nuestros días. Si os imagináis que eso era solo de aquella época, cuando lo leéis, no. Si os ponéis a pensar cómo era en aquella época, porque viene descrito, perfectamente podríamos encajarla en nuestra época. Dios ve y sigue viendo los pensamientos y los corazones de todas las personas. Lo mismo que está en pasado, podemos leerlo en presente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero no pasaría mucho tiempo después del diluvio, cuando el hombre se volviera a corromper. Pero Dios no cesa en su empeño en que nosotros seamos corregidos por Él. Dios se empeña en corregir nuestro código, de limpiarlo. Y en el Antiguo Testamento envía a los profetas. Moisés hablando al pueblo de Israel. Estos son los verificadores externos. A Josué le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O Jueces 2:18. Vaya, me he adelantado. Sí, Jueces 2:18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. O Samuel, 1 de Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí vuelve a aparecer otra vez lo que al principio, los mandamientos, obedecer, limpiarnos, compararnos con lo que Dios nos está mandando. O Nehemías 9:29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon, igual que en nuestros días. El hombre habrá avanzado tecnológicamente, científicamente, en medicinas, pero el hombre sigue siendo hombre. No ha cambiado en siglos. Y el pecado sigue siendo el mismo. Pero Dios siempre está extendiendo su brazo a nosotros. Está diciendo que vayamos con Él, que reconozcamos que hemos pecado, que hemos desobedecido sus normas, sus leyes, sus mandamientos, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Ya en el Antiguo Testamento, por medio del verificador externo que tenía el pueblo de Israel, que era Isaías, uno de ellos, decía en 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por sí solo el ser humano no es capaz de encontrar el camino correcto. No es capaz de limpiarse su propio código. Por mucho que te esfuerces en hacer peregrinajes o de cualquier otra cosa, si no tienes a Dios, si no te pones a bien con Dios, no vas a conseguirlo nunca. Y tenemos que tener cuidado con todos los estímulos que recibimos cada día, porque si os dais cuenta somos bombardeados, tanto en la prensa, como en la televisión, con el cine, con las redes sociales, con todo, socialmente. Nos están bombardeando y estamos siendo tentados de forma diaria.
Por eso nuestro código tiene que limpiarse de forma diaria. Tenemos que estar parchándolo, limpiándolo. Porque, como decía antes, y pasó en el Edén, la apariencia con la que se presenta el pecado es buena y agradable. Y lo que decía al principio, en sí todas estas herramientas no son malas si sabemos usarlas bien, si sabemos cuál es el fin de ellas. No estoy diciendo que ahora cojáis y de repente borréis y eliminéis del móvil todas estas aplicaciones. Tampoco es ser extremista. Los extremos nunca son buenos. En una ocasión, hace un año, conocí a una persona en Alemania que llegó a su nivel de fanatismo, de privacidad, que hasta en el móvil puso una cinta aislante en la cámara, por delante, por detrás, no tenía ni WhatsApp. A ver, estamos un poco coherentes en esto. Así que, volviendo al tema, nuestras tentaciones siempre entran por los ojos, o gran parte de ellas. Pero hay que tener cuidado en esto, porque nos avisa Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es lo que hay dentro de nuestro corazón por lo que somos tentados. Por ejemplo, me voy a imaginar, en algo banal. Quiero comprarme un ordenador nuevo, pero realmente no lo necesito. Pero empiezo a buscar ordenadores. Este tiene el procesador Quad, con tantos gigas de memoria, con tanta RAM, tal. Vuelvo a repetir, no lo necesito. Pero yo sigo buscando, y mirando, y ta. Y llega el momento en el que finalmente lo compro. Puedo, te ahorro dinero, pero no lo necesitaba. Y esto ocurre en nuestra vida con un montón de cosas personales que cada uno ya sabe lo que es, a lo que me estoy refiriendo. Así que, si crees que no eres tentado, que eres una buena persona, os voy a hacer 3 simples preguntas. ¿Habéis robado alguna vez? ¿Nunca os habéis llevado un bolígrafo, un papel? ¿Habéis usado la impresora de la empresa para algo personal? ¿Os habéis descargado música de internet? ¿O películas? Os voy a dar una noticia. Dios a eso lo llama pecado. Porque no lo hemos comprado. Nos hemos aprovechado de una situación. ¿O habéis mentido alguna vez? Si crees que mentido, examina un poco tu vida cuando eras niño, de adulto, de adolescente, a tus padres, a tu pareja. Por decir, uy, la que me va a caer. O has adulterado con otra persona. Vale, el Código Penal penaliza aquello que se lleva a ejecutar, pero Dios penaliza hasta los pensamientos, porque no está día y noche escudriñando nuestros corazones y nuestras mentes. Y lo digo esto porque si has mirado con deseo a una persona, ya la imaginación empieza a funcionar. Y Jesús dijo en Mateo 5, 27 al 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vuelvo a repetir, el pecado está aquí dentro del corazón del hombre. Y ahora en nuestra sociedad nos vemos cada vez con más personas que son orgullosas, soberbias, con mucha avaricia. Todo es un yo.
Sin ir más lejos, hay un anuncio en televisión de una marca conocida de infusiones que la tituló El yoísmo. Para mí es la representación máxima de esto. Y encima te lo publica. Te anima a que lo hagas. Y en este ánimo de hacer cosas, os voy a pedir que todos saquéis el móvil. Todos. ¡Vamos! Vale. Ahora ponerlo en alto, desbloquearlo, encender la cámara y que la cámara me esté enfocando a mí. Venga, todos, en alto. Eso es. Ahora voy a poner pose de youtuber. Quiero que penséis esto ahora mismo. Todos estéis con un móvil en vuestro anonimato en la parte de atrás, enfocándome a mí, que puede ser otra persona haciendo cualquier otra cosa y que luego subimos ese vídeo a nuestras redes sociales. Pero ahora darle al botón de la cámara frontal, cambiar la visualización, que os veáis vosotros. Quiero que os quedéis con esto. Al igual que yo estoy acusando o riéndome de una persona, estoy acusando con un dedo, pero 3 me están apuntando a mí. 3 me están acusando a mí. Lo mismo pasa con los dispositivos móviles. Yo estoy enfocando a una persona, pero hay una cámara que me está enfocando a mí. Que no se os olvide que siempre se nos está viendo por parte de Dios. Y muchas veces con estos dispositivos, ya podéis bajarlo, podemos estar siendo observados por otras personas que ni conocemos ni nos imaginamos. Y las redes sociales dan un anonimato que muchas veces da hasta miedo. Si bien muchos hemos escuchado algunas veces cuáles son los 7 pecados capitales, ¿cuáles serían los 7 pecados digitales? Y esto lo he copiado de alguien de internet, no sé quién es, no lo hubiera puesto, pero me parece genial. Pues llegado a este punto, y ya casi para ir cerrando, Dios tuvo que hacer una corrección definitiva en nuestras vidas. ¿Sabéis cuándo se instaló esa corrección? Os voy a dar una pista. ¿De qué trataba el vídeo del inicio? Exacto. Cuando el Hijo de Dios nació, se hizo hombre y vino a este mundo. Y vino para corregir el código malicioso de una vez por todas. ¿Y cómo fue esa corrección? Con el nacimiento. Y ese nacimiento tuvo lugar cuando nació en Belén. Y en ese momento se habían cumplido más de 30 profecías dichas por Dios a su pueblo de Israel. Más de 30. Jesús cumplió todos los mandamientos y leyes dadas por Dios. Él nunca pecó, en él no había pecado. Y fue obediente. Y esa obediencia le llevó a la cruz. En el Antiguo Testamento se aplicaban parches para acercarse a Dios. Con Jesús ya no hay parches. Hay la solución. Amén. Jesús llevó y sigue llevando sobre él las culpas de todos nosotros. Porque si piensas que eres bueno
Mira lo que dice una vez más la Biblia. Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Podríamos decir que esta es la definición de muchas de las redes sociales, de los 7 pecados digitales. Y claro, como hemos estado viendo, los verificadores externos que utilizan muchas empresas de aplicaciones para decir qué es lo que es verdad y lo que no lo es, en la Biblia ocurre de forma similar, pero de una manera tajante. Porque Jesús es la única verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ya no necesitamos verificadores externos para saber qué es verdad y lo que no lo es. Ya lo tenemos ahí. No existe otra manera de acercarnos a Dios si no es por fe. ¿Y qué es la fe? Lo encontramos en Hechos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos, perdón. ¿Qué he dicho? ¿Hechos? Hebreos. Suspenso. Y Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así como muchos podemos llegarnos a ocultarnos en el anonimato, en la comodidad de nuestras casas, detrás de una aplicación, por así decirlo, como dicen en algunos foros de internet o en algunos vídeos, vomitando toda nuestra ira, nuestro odio, nuestro rencor hacia otras personas que ni conocemos y en muchos casos ni nos interesa ni cómo es, pero como me da esa libertad, tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, decimos y cómo nos mostramos, porque Dios lo está viendo todo. Lo mismo que hemos estado viendo con los móviles, acordaros de eso, Dios nos está viendo. Y nos está diciendo que tenemos que creer en Él, porque si no creemos en Él, no tenemos vida eterna. Porque si rehusamos creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios va a recaer sobre nosotros. Juan 3:36. A lo mejor esta es la oportunidad que tienes en este día, en esta semana, de confesar todos tus pecados delante de Dios, de ponerte a bien, como hemos leído en Isaías, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero si no reconocemos nuestros pecados, ya hemos sido condenados. Yo os animo a que lo hagáis. Si queréis hacerlo hoy, aquí, o bien en vuestras casas, pero hacerlo. Y si no lo hacéis, no pasa nada. Ya te digo yo lo que te va a esperar. Como dice Juan 3:36. Y en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O Romanos 10:9. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, está hablando Jesús. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y como conclusión, y haciendo un paralelismo entre lo que hemos visto del algoritmo en las redes sociales y el algoritmo que Dios nos ha puesto a nosotros, la Biblia nos muestra cómo estamos en comparación con Dios y lo que espera de nosotros. Nuestro código con el de Él. Nos da ejemplos a seguir. Los que serían los influencers de su tiempo también nos valen para nuestro tiempo. También tenemos la vida de otros influencers de nuestro tiempo. Dígase los grandes hombres de Dios. Sí. Bill Graham, Josh Mueller, entre otros, John Piper. La Biblia también nos muestra cómo tiene que ser nuestro comportamiento. Y tenemos que leer la Biblia de forma diaria, orar, reconocer todos nuestros pecados, confesarlos delante de Dios. Al igual que en las aplicaciones necesita ser limpiado el código, porque interviene muchas veces código malicioso, así tiene que ser en nuestras vidas. Y aquí os voy a dar una idea principal. Los likes que recibimos, en este caso, son de parte de Dios, nuestro mayor seguidor. Si le hacemos caso, si lo obedecemos, Él nos irá dando likes de me gusta. Así como los creadores de aplicaciones y programas tienen acceso a nuestros datos muchas veces de forma muy opaca, Dios tiene acceso y control en nuestras vidas con el fin de que nosotros seamos mejores y de que seamos cada día más iguales a su Hijo. Y pone en nuestras manos todos los verificadores que necesitamos y envía a nuestras vidas a aquellos que nos ayudarán a corregir nuestro camino. Y ahora la gran pregunta del final. ¿En qué gastas tu dinero? Os la dejo para que penséis. Y para ya cerrar, vale, no lo vas a pasar. Esta mañana, gracias a Santiago Benavides, hizo una canción fabulosa. Se titula Modo Vida. Una pena que no esté conectado al altavoz, pero... Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? ¿Qué tal si nos comemos un helado? Y emprendemos la titánica misión de mirarnos a los ojos y encontrarnos. ¿Qué tal si me reemplazas ese beso que me mandaste en un emoticón? Que si es de carne y hueso, entonces esos corazones en los ojos tendré yo. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida.
humilde y aparentemente tonta. Seamos cavernícolas un rato, caminando simplemente de la mano.